17 de marzo del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Somos muy afortunados quienes vivimos en el siglo XXI, porque después de 20 siglos de historia de la Iglesia, hemos conocido mejor el misterio de Dios. Quienes vivieron en la época de Jesús debían estar asombrados de las cosas que Jesús les decía, que rompían por completo los esquemas religiosos con los que funcionaban en aquel momento. Ellos pensaban: Dios es uno solo, y todos los enviados que nos ha enviado a lo largo de la historia, los profetas, los reyes, los sacerdotes del templo de Jerusalén, no dejan de ser personas de carne y hueso, débiles, pobres y pecadores como nosotros. Por eso cuando Jesús les habla con tanta confianza de Dios como su Padre, y cuando les viene a decir que Él, Jesús, es capaz de dar la vida a los muertos, que su alimento es hacer la voluntad del Padre, esto les parece chocante, tanto que terminarán condenando a Jesús por blasfemo, teniendo la impresión de que está usurpando la autoridad de Dios. Pero no es que Jesús esté haciendo nada de eso feo, sino que lo que está haciendo es mostrarnos la verdad de Dios. Y es que Dios, siendo uno solo, son tres personas al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, sí, pero en el que conviven tres sujetos, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, que los tres son eternos, los tres son divinos, los tres son todopoderosos. Eso a nosotros ahora, después de tantos siglos, nos parece normal, porque cada vez que comenzamos a rezar hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y porque sabemos que es así, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero para los hombres de aquel momento debió ser impresionante. ¿Qué es lo que esto nos revela con respecto a Jesús? Que Él tiene una intimidad con Dios Padre que ningún ser humano había tenido hasta entonces en la historia. Que el Padre y Él son uno, como lo dice a Felipe en la última cena: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso explica que entre el Padre y el Hijo hay una comunicación, hay una intimidad que en el fondo nosotros no podemos ni imaginar, porque es eterna. Desde antes de que existiera el universo, el Hijo y el Padre eran uno en el Espíritu Santo. Para nosotros, Dios Padre, de quien sabemos que existe, no deja de ser un misterio enigmático. Pero para Jesús, Dios Padre es con quien lleva conviviendo desde toda la eternidad. Y por eso Él puede, mejor que nadie, contarnos quién es Dios y
cómo es Dios. Es sorprendente cómo la vida de Jesús comienza y termina con alusiones al Padre. Las primeras palabras que tenemos de Jesús son de cuando tenía 12 años, se perdió en el templo, la Virgen y San José lo encuentran y Jesús les dice: ¿no sabíais que debía dedicarme a las cosas de mi Padre? Y ellos debieron quedar asombrados. Y la última palabra que dice Jesús es en la cruz y dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esta primera y esta última palabra, de alguna manera, envuelven toda la existencia de Jesús, que es una vida en oración y es una vida en unión con el Padre. Prescindir de la divinidad de Cristo y de su unión con el Padre nos impediría entender verdaderamente el misterio de Jesucristo, porque Él no es un profeta más, no es un hombre cualquiera, no es un simple enviado de Dios, es Dios mismo que ha venido a nuestro encuentro. Todo esto es lo que Él fue mostrando a los apóstoles y a los discípulos, y todo esto es lo que les hizo a aquellos fariseos cobrar hacia Jesús un antagonismo grande, porque no le entendían y porque no estaban dispuestos a abrir su corazón y su mente para captar este misterio tan impresionante. Hoy le pedimos al Señor: Jesús, abre mi mente y mi corazón, porque no pretendo que tú te adaptes a mi manera de pensar, sino tratar yo de entender tu forma de pensar y de ser, abrirme a comprender el misterio profundo que nos revelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.